No vale la pena ser médico en Colombia, al menos para mí. No lo vale. Soy Edgar Vanegas, médico colombiano. Y sí, ya sé lo que muchos están pensando. Una afirmación así viniendo de un profesional de la salud duele. Es una verdad que muchos callamos, que golpea la vocación de quienes ya la ejercen y hasta de quienes sueñan con ella. Pero es mi perspectiva, es el resumen de años en la experiencia clínica. ¿Por qué digo esto? Porque si lo que buscas es un camino sencillo en la vida, sin sacrificio extremo, si esperas una profesión que te recompense al instante, sin frustraciones diarias, contra un sistema que a veces parece diseñado para romperte, entonces no, definitivamente no es aquí. Pero la historia no termina aquí, porque a pesar de todo esto que les acabo de decir, millones de nosotros seguimos aquí, luchando día a día. ¿Qué es lo que nos mantiene a pesar de todo de pie? La verdad que van a escuchar hoy es una realidad sin filtros, una historia que al final, les prometo, les hará ver la medicina en Colombia como jamás la imaginaron. Cuando uno decide estudiar medicina, la cabeza se llena de sueños. La gente te dice, vas a ser un héroe, vas a salvar vidas, vas a tener dinero y respeto. Crees que es solo vocación y estudio, pero la realidad, créanme, es un golpe que nadie te cuenta. Es la letra pequeña de este contrato de vida. Y es que la medicina, al menos en Colombia, no es el cuento de hadas que nos vendieron. Aquí, en mi país, por ejemplo, si eliges una universidad privada, la historia empieza con una cifra que te persigue, una que para muchos es casi una sentencia. Imagínense semestres que pueden costar hasta 36 millones de pesos colombianos. Eso es para que se hagan una idea, alrededor de unos $9,000 por semestre. Para muchos, como yo, eso traduce una deuda que te carcome. Una carga tan pesada que ya de egresado te obliga a trabajar como loco solo para que los intereses no te devoren. Por lo tanto, la presión económica te acompaña desde el primer día y no termina cuando te gradúas. La formación en sí misma, esa es otra batalla. Recuerdo mi época y sé que la de muchos colegas es igual, donde la educación es a veces de corte militar. Horas y horas extenuantes, donde el sol salía y se ocultaba y tú seguías ahí, sin un descanso. Un trato que, seamos sinceros, no siempre es el mejor. Y un juego de roles donde el machismo o la jerarquía mal entendida juegan un papel protagonista. No te forman, te quiebran para templarte. Por lo tanto, llegas al mundo real con una cicatriz que pocos ven. Luego, si eres médico general, llega el famoso año rural. Un año a veces en el olvido, en áreas apartadas, con salarios irrisorios, con insumos paupérrimos y en condiciones sociales realmente difíciles. He conocido compañeros a los que han amenazado a grupos al margen de la ley, obligándolos a abandonar todo y huir de sus lugares de trabajo. Te preguntas, una y otra vez, ¿vale la pena ese riesgo? Si logras superar esto y sueñas con una especialidad, la cosa, créanme, no mejora. Al menos aquí, en Colombia, no hay un examen nacional unificado, como el MIR en España, los CLUBs en Inglaterra o los STEPS en Estados Unidos. Aquí, cada universidad es un reino aparte, con sus propios exámenes, sus propias entrevistas y el infame factor suerte. Esa suerte que a menudo beneficia al recomendado o al recomendado del recomendado. Una barrera invisible, frustrante y profundamente injusta para el mérito puro. Por lo tanto, muchos sueños se estrellan no contra la falta de capacidad, sino contra un muro burocrático y de influencia. Y una vez en la residencia, el burnout es el pan de cada día. La carga asistencial es brutal. Tienes que ejercer en consulta y si estás en una especialidad quirúrgica en salas, con el cansancio carcomiéndote. Además, tienes que estudiar como un loco solo para no quedarte atrás. Todo mientras sigues pagando un semestre que, paradójicamente, te permite seguir soñando con esa especialidad. Antes, ni siquiera te pagaban. Tenías que pagar por ese privilegio, al menos en Colombia. Pues recibes un pago, sí, pero es una puya constante de que eres un empleado sobreexigido para alcanzar lo que llaman el sueño de tu vida. Hablamos de jornadas que fácilmente pueden superar las 70, 80 o incluso 90 horas semanales en algunos puntos de la residencia, con guardias de 24 o 36 horas que te estrujan al límite. Aquí la realidad golpea con más fuerza. La depresión no es una debilidad, es una epidemia silenciosa en nuestra residencia médica. Múltiples estudios en la región, en países como Brasil y México, lo demuestran, con cifras que deberían helarnos la sangre. Más de la mitad, 6 de cada 10 residentes, en algunas encuestas, reportan síntomas depresivos de moderados a graves. 6 de cada 10. Eso, créanme, es un montón. Esto no son solo datos, son compañeros, son vidas. Lo sé porque lo veo aquí en mi país, pero esa es una realidad que trasciende fronteras.
Casos como el de la médica residente de cirugía general de la Universidad Javeriana en Bogotá, Catalina Gutiérrez, que se quitó la vida en julio de 2024 tras dejar una nota de despedida con una frase tan poderosa: ustedes sí pueden, ánimo. O más reciente, el trágico caso del doctor Luis Abraham Reyes, médico residente en medicina interna del IMSS en México, quien falleció en junio de 2025 tras denuncias de acoso y maltrato sistemático. Estas historias nos demuestran que el burnout y las condiciones extremas no son solo estadísticas, son vidas. Y esto, tristemente, no es un hecho aislado. La sobrecarga y el maltrato son realidades que, si bien se buscan cambiar, siguen siendo el común denominador en muchos de nuestros hospitales. Y no, esto no se justifica por la curva de aprendizaje o la exposición a pacientes. Eso es parte de la formación, sí, pero no excusa el abuso ni las condiciones inhumanas. Y la cosa no termina ahí. Una vez de especialista, el sistema de salud en Colombia y sus múltiples promesas a menudo es un campo minado. Te encuentras con clínicas que adeudan a especialistas meses, hasta 7, 8 meses de pagos. Y tu coordinador con una sonrisa te dice: tranquilo, el otro mes te pagamos. Sigue así que lo estás haciendo bien. Es una falta de respeto al trabajo y al esfuerzo. A la fecha, la institución acumula deudas en salarios con médicos especialistas. Nuestros especialistas, contratistas de la institución, en donde cada uno de ellos tiene sus necesidades, tiene sus casas y son la única fuente de empleo que tienen en el Hospital Departamental María Inmaculada. El caso de este hospital no es aislado. Cuando miramos el panorama a nivel nacional, las asociaciones que representan a los prestadores del servicio de salud reportan enormes problemas porque no reciben los pagos a tiempo por parte de las aseguradoras. A la fecha, la red de hospitales públicos reporta que le adeudan cerca de 14 billones de pesos. De ese monto, 10 billones hacen parte de una cartera vencida que supera los 360 días de mora. Por lo tanto, la estabilidad económica que uno esperaría sigue siendo una ilusión. No solo eso, la realidad de la atención te obliga a ser un héroe a diario. A menudo el sistema no cuenta con medicamentos o exámenes de primera línea. Esto te fuerza a ser un clínico excepcional, a estrujar tu cerebro para evitar errores médicos de gran envergadura. La falta de pagos obligan al personal de salud a trabajar con las uñas. Porque en medio de esta crisis de tanto tiempo sin pago, hemos tenido que sacar inclusive recursos de donde no tenemos para comprar papel higiénico, inclusive para comprar guantes, y se nos han ido inclusive 8 auxiliares de enfermería. Y mientras tanto, tienes que tolerar a pacientes que te insultan, que son hostiles, groseros, incluso violentos. He visto casos de violencia física contra el personal de la salud. Son diarias amenazas contra nuestra vida y contra nuestra integridad. Una paciente tristemente me cogió a puños. Pacientes que están inconformes con el triage que se les da y nos agarran a patadas los computadores. Incluso la intimidación con armas de fuego. Ya en ocasiones se ha pasado a ser una agresión física también. Con eso también que a veces sea un poco más difícil llegar a nuestro sitio de trabajo. Y todo esto ocurre en un sistema colapsado, donde pacientes con enfermedades crónicas llegan descompensados, porque la pelota se la tiran entre el gobierno y las EPS. Porque una vez se generan las intervenciones, toda la cartera no corriente no se vuelve a tocar y no se paga. Y es lo que nos ha pasado obviamente en estos casos. Todo que no se debe nada y lo que hoy dicen los gremios que se deben billones es absolutamente falso. No se debe un peso, estamos al día. Esperemos que las EPS se pongan al día con las obligaciones que tienen. Es un sistema de salud roto, donde los más pobres son quienes más pierden. Y sí, lo he visto, se roba plata en cada eslabón, desde el más pequeño hasta el que más tiene poder. Por lo tanto, la fe en el sistema para muchos se desvanece. Y si creías que terminar la jornada te da paz, piénsalo de nuevo. Especialidades como ginecología, urgencias, medicina interna, cirugía, te obligan a hacer turnos de noche. Bueno, nadie te obliga formalmente, claro, pero es lo más probable que te toque porque es la naturaleza y la necesidad del sistema. Y eso deja una cicatriz enorme en tu ciclo de sueño, en tus hábitos alimenticios, en tus espacios familiares y sociales. Es un círculo vicioso. Sabes que no está bien, que tienes que salir de ahí, pero el miedo, las deudas, la costumbre te atrapan. La carrera a veces parece haber perdido su espíritu de ayuda y servicio. Se ha convertido en un juego de roles. ¿Quién se mata menos durante y después de este proceso? Te preguntas una y otra vez. ¿Vale la pena? ¿Realmente es necesario tanto sacrificio, tanto agotamiento, tanta frustración, tristeza, desilusión? Y justo cuando uno está en ese abismo de preguntas, con el agotamiento carcomiéndote el alma y viendo cómo la carrera a veces parece un juego de supervivencia, es ahí
donde de repente aparecen esos momentos que te golpean y te recuerdan sin rodeos por qué sigues ahí. Es el verdadero antídoto, el único que te mantiene en pie. No es algo que se aprenda en la universidad ni que te expliquen en un turno de 24, 36 o 48 horas. Es esa conexión tan real que nace en la consulta, en una sala de urgencias, en la sala de cirugía, en el momento más vulnerable de una vida de una persona. Es cuando un paciente con gratitud te desarma, porque aliviaste un dolor insoportable o le diste un soplo de tranquilidad a una familia destrozada. Eso no se puede explicar con palabras, es un sentimiento profundo, es un sentimiento de gratitud con la vida. Es la certeza de que su conocimiento, su esfuerzo, su simple presencia pudo cambiar el rumbo de un sufrimiento o darle dignidad a la muerte. Ahí, en esos instantes, es donde uno encuentra el sentido de todo. Es una búsqueda constante de esos propósitos pequeños pero gigantes, de ese impacto que, por lo tanto, se come la burocracia, el sueldo miserable y el agotamiento. Porque esa sensación de haber aportado, de calmar, de aliviar la carga de otro ser humano, esa es la verdadera recompensa que le dice, por esto vale la pena. Esa conexión paciente-médico, esa empatía mutua, es el tesoro más valioso. Y es que, si lo pienso bien, la carrera a veces parece haber perdido su espíritu de ayuda y servicio. Se ha convertido en un juego de roles. ¿Quién se mata menos durante y después de ese proceso? Es una carrera de resistencia, de supervivencia, donde te preguntas si la meta final es la satisfacción o simplemente no colapsar. La frustración es palpable, pero justo ahí es donde golpea la verdad más profunda. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo salimos de ese círculo eterno de insatisfacción, de solo sobrevivir? ¿Cómo se mantiene esa gratitud que te desarma cuando el sistema parece asfixiarte? Pues mira, aquí es donde mi perspectiva, mi propia experiencia entra en juego. Si aún no eres médico y este es tu sueño, te lo voy directo, no lo dudes. Ingresa, no te dejes asustar por lo académico, que con esfuerzos verás resultados. Pero ojo, no lo hagas por dinero. Créeme, si buscas el dinero como única meta, hay caminos pero mucho más fáciles para llegar a ese fin. Ahora, si estás en ese punto, si ya decidiste meterte en esta locura, o si sueñas con esa especialidad médico-quirúrgica que te quita el sueño, mi consejo personal es este: evalúa todas tus opciones para tu crecimiento y bienestar. Explora sistemas de salud, tanto aquí como en otras latitudes, que realmente compensen tu bienestar mental, donde la retribución económica sea justa y donde valoren las cualidades únicas que solo un profesional de la salud como tú posee. Si existe una brecha de talento calificado en el sector de salud en muchos países y esa realidad presenta una oportunidad tangible para quienes buscan un entorno diferente. Por lo tanto, si después de investigar, proyéctate y planeas. Si sientes que tu camino es explorar esos horizontes, hazlo. Busca ese lugar donde puedas ejercer con dignidad y explotar todo tu potencial. Pero si tu intención de todo corazón te ancla al país que te vio nacer, ya sea por motivos familiares, sociales o simplemente por gusto, te aplaudo. Mucho éxito. Enfócate, desarróllate y marca la diferencia. Puedes hacerlo desde la consulta física, sí, pero también desde el mundo digital, como yo lo estoy intentando, o desde el mundo administrativo. Y si tu decisión es seguir en la asistencia pura, en la primera línea, te aplaudo aún más fuerte. Es un mundo complejo, de muchas exigencias, lo sé de sobra. Lo más importante en cualquier camino que elijas, no descuides tu salud física y mental. Y por encima de todo, hazlo siempre bien, con el paciente. Ese es el mantra, la brújula que lo sacará del caos. Así que, ¿vale la pena ser médico en Colombia? Después de esta breve pero valiosa reflexión personal, mi respuesta, como ya les dije al principio, es un no rotundo. Al menos para mí, no vale la pena si lo que buscas es el camino fácil o la estabilidad garantizada. Por lo tanto, ser médico en Colombia al final es como todo en la vida, una búsqueda de identidad permanente que nunca acaba. Es una decisión profundamente personal y no se puede estereotipar completamente. Cada uno encuentra su propio sí o su propio no. En el camino, ninguno es menos válido. Esta reflexión es mi aporte. Y sea que te haya gustado o no, te agradezco sinceramente por haberla escuchado, porque al final nada se pierde con escuchar otras perspectivas. Y mira, si tienes algo que decir, un aporte, una crítica o simplemente quieres compartir tu experiencia, déjamelo saber en los comentarios. La discusión está abierta. Espero que tengas un excelente resto de día.